Welcome to the Templar Global Forum of April 2021. Today we are going to speak about education and the importance of education to changing the world and the United Nations objectives for education for the new millennium. Let me just tell you a little bit about the Templar Corps. We are an international organization focused on cooperation between people with a Templar interest all over the world. We have members of all kinds of Templar orders and groups, and we have people that are not affiliated with any kind of Templar order, but are interested in serving mankind. That's mainly the focus point of the Templar Corps: service to mankind, setting goals, engaging in membership and networking with each other, and supporting local projects. Please visit templarcorps.org and you'll see some of the projects that are now running in several places in the world. Today we are going to focus on sustainable development goals from the United Nations. But before we go to that, I would like to present the invited guests. And I will ask Vincenzo Tuccilo, who's a representative of the Templar Corps in South America, to tell us a little bit about those who have been invited to speak. I will now switch to Spanish and start the presentation. Vincenzo he explicado que es nuestro representante para el Templar Corps en América del Sur y que hoy vamos a hablar un poco sobre los objetivos de desarrollo para las Naciones Unidas, particularmente en el tema de la educación. Y te voy a pedir que presentes nuestros invitados y lo puedes hacer en español. Bien, muchas gracias, Luis. Y los invitados de hoy son Rocco Romeo, desde Italia, docente de la Universidad Guillermo Marconi de Roma. Es muy activo en el sector de la formación de los diversamente hábiles, en el soporte a la formación de los diversamente hábiles. Y Roque Rerecón es el director del Estado de San Luis de Potosí, de los Bachilleres, y con su actividad de coordinación en el Estado de San Luis de Potosí, que es uno de los mayores de México, tiene una experiencia en el campo de la formación. La formación en general es uno de los objetivos más importantes de las Naciones Unidas por lo que concierne la edad preescolar, quiere decir desde los 5 hasta los 25 años, entendiendo con esa edad el tiempo también universitario, no postuniversitarios. En América Latina como en Europa son desafíos grandes. La alfabetización primaria han logrado llegar en algunos países como Bolivia, por ejemplo, al 95%. Pero es una alfabetización primaria, quiere decir que la mayoría de las personas saben más o menos leer y saben poner sus firmas. En realidad, el objetivo principal de la formación por las Naciones Unidas es bastante más amplio. Es formar las personas para ser ciudadanos. Entonces, la palabra la voy a pasar a nuestros hermanos que pueden introducir sus trabajos. Sí, Vincenzo, antes voy a hacer una pequeña introducción al tema y de seguida pasamos entonces a Roger y después a Rocco. Podemos hacer Rocco y Roque, el primero Rocco, porque sí, muy bien, sin problema. La introducción la voy a hacer en inglés y después podremos traducir alguna parte en español. Very well, these are the Sustainable Development Goals that the United Nations established. They are 17 areas of interest, and the Templar Corps is able to support some of these, and these are of our great interest, namely the question of poverty. We have had already a global forum about this issue, the zero hunger, and also, of course, affordable clean energy, problems with forest fires, etc. We have been tackling some of these and see what we can do in our areas of expertise and intervention. Now it came the time to education, and education is objective number 4, and education enables upward socioeconomic mobility, and it is a key to escaping poverty.
Over the past decade, major progress was made towards increasing access to education and school enrollment rates at all levels, particularly for girls. Nevertheless, about 260 million children were still out of school in 2018, nearly one-fifth of the global population in that age group. And more than half of the children and the adolescents worldwide are not meeting minimum proficiency standards in reading and mathematics. Let me make a brief summary in Spanish. O sea, en el año de 2018, o sea, antes de la pandemia, alrededor del mundo, más o menos 260 millones de niños, esto es un quinto, o sea, 20% de la población mundial en esta edad, no participaba en aulas en la escuela, y más de mitad de los niños pues no tenían mínimo de proficiencia en leer o hacer cálculos matemáticos simples. Ese es el problema. Va a pasar en inglés otra vez. In 2020, as the COVID-19 pandemic spread across the globe, a majority of countries announced the temporary closure of schools, impacting more than 91% of students worldwide. By April 2020, close to 1.6 billion children and youth were out of school, and nearly 369 million children who rely on school meals needed to look to other sources of daily nutrition. I'm going to summarize it in Spanish. Con la pandemia, pues la situación se ha complicado mucho más. Los países han tenido que suspender temporariamente la escuela, y la verdad es que esto ha impactado más de 91% de los estudiantes a nivel mundial. En abril de 2020, o sea, hace un año atrás, más de 1.6 billones de crianças, de niños, no estaban en la escuela, y muchos es en la escuela que tienen su comida diaria. Entonces, eso es un problema muy serio que se ha añadido con la pandemia. Voy a pasar a inglés otra vez para hablarmos un poco de algunos datos de este año. So, facts and figures. Before the coronavirus crisis, projections showed that more than 200 million children would be out of school, and only 60% of young people would be completing upper secondary education in 2030. And before the coronavirus crisis, the proportion of children and youth out of primary and secondary school had declined from 26% in 2000 to 19% in 2010, and finally 17% in 2018. So it is very likely that the pandemic has even impacted more on these numbers. More than half of children that have not enrolled in school live in sub-Saharan Africa. More than 85% of children in sub-Saharan Africa are not learning the minimum. 617 million youth worldwide lack basic mathematics and literacy skills. Some 750 million adults, 2/3 of them are women, remained illiterate in 2016, half of the global. In 10 low and middle income countries, children with disabilities were 19% less likely to achieve minimum proficiency in reading than those without disabilities. And 4 million refugee children were out of school in 2017. I will summarize it in Spanish. O sea, aún antes de la pandemia, los números nos pueden mostrar que cada vez hay menos proporción de niños que van a la escuela. De 26% en 2000 ha pasado a 19% y a 17% en 2018. O sea, cada vez hay una proporción menor. Y esos niños, mitad de los que no van a la escuela, viven en países del África subsahariana. Y de esos, 2/3 son niñas, no son niños, o mujeres cuando estamos hablando de jóvenes adultos. O sea, esto es algo que impacta de manera distorsionada grupos periféricos y grupos diferentes pues,
de lo que podríamos llamar lo normal. O sea, África muy impactada, las niñas y las mujeres también muy impactadas con las distorsiones del sistema educativo a nivel mundial. Y terminamos, no voy a seguir mucho más, con cuáles son los objetivos, algunos de los programas de las Naciones Unidas hasta 2030. So these are some of the goals of Program for Education for the United Nations until 2030. By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable, and quality primary and secondary education, leading to relevant and goal for effective learning outcomes. By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational, and tertiary education, including university. By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills for employment, decent jobs, and entrepreneurship. By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy, and by 2030, substantially increase the supply of qualified teachers, including through international cooperation for teaching training in developing countries, especially less developed countries and small island developing states. And in this area, I think the Templar course can really help with that, because we have people, qualified people all over the world that we could supply to these communities that really need it. A very small summary in Spanish. Los objetivos para este programa 4 de las Naciones Unidas son para el año 2030, pues tener, terminar con las instrucciones lo más posible entre niños y niñas para que puedan completar de manera gratuita y ecualitaria una enseñanza primaria y secundaria en todo el mundo. Y más o menos se resume a todo esto, o sea, la necesidad de que lo puedan hacer de manera ecualitaria y de manera que puedan pagarlo, o que sea gratuita si posible. Y además, la posibilidad de poder cuadrar las necesidades educativas con los profesores que puedan dar realmente suplir esas necesidades. Y así, Vincenzo, pues yo voy a pasar la palabra a Rocco. Te pido entonces que hagas la introducción y vamos a pasar entonces a Rocco. Rocco, a te hanno passato la parola a te. Grazie di cuore veramente dell'invito. Ringrazio a voi confraterni, ringrazio a Tullio Vincenzo, io vi ringrazio di questo piacere che mi avete dato. Io vorrei dire soltanto alcune cose per quanto riguarda l'integrazione. Durante la pandemia, durante il primo lockdown, che cosa sia successo, che Disculpa, nessuno Rocco, ¿puedes hablar en inglés de modo que después, si es necesario, traduzca al español? Italiano no, es más difícil. Lo so, magari l'inglese non lo conosco bene, cioè non lo parlo bene, quindi meglio parlare in italiano. Bien, entonces después Rocco, Vincenzo lo traduce a español. Sí, Va decía benissimo. Rocco lo que quiere hacer presente cuál es la situación de Bien. la formación en Italia bajo la pandemia y cuáles han sido los resultados y las dificultades de transmitir la enseñanza en esta situación general. Por favor, Rocco. Grazie. Allora, durante il primo lockdown, quando è scoppiata proprio la pandemia, nessuno se la sarebbe aspettata che cosa sarebbe successo nel mondo. Però andiamo con ordine. Cosa sia successo nel nostro secolo in Italia, perché il virus sono sempre esistite, né che è nato soltanto con il Covid-19. Ci sono stati altri tipi di virus come l'ADS, come altre cose. Io ho fatto e ho applicato
durante il primo lockdown ho fatto una pubblicazione di un libro che si chiama Tecnologia a supporto degli insegnanti e di sostegno. Perché è nato? È nato come una provocazione perché gli insegnanti e non solo, il mondo intero non era abituato per fare una didattica a distanza, cioè fare una didattica online. Se me permite tradurre, Sí. entonces decía Rocco, el mundo antes de la pandemia no estaba preparado de un día al otro a empezar a hacer formación a distancia. Europa e Italia han pasado en los siglos pasados, en los años pasados, bajo varias epidemias. Italia ha tenido un historial epidémico hasta 1974 bastante importante. Pero no se tenía esta necesidad de transmitir la formación a los estudiantes. Difícilmente se han cerrado las escuelas. Entonces, Rocco, en este momento, el primer lockdown que ha llegado sin ni un aviso, ha hecho que la escuela ha tenido gran problema en organizarse. Y pues, más los que hacen formación a los niños, a los jóvenes, que tienen una habilidad diferente. Rocco ha hecho una publicación justo al inicio de la pandemia para introducir los docentes que tienen niños y jóvenes con habilidades distintas o diferentes con los medios tecnológicos. I will translate briefly in English. We will have this section of the video all subtitled in English. I think next week it will be available on the forum page. So for details, please do review the video and you'll see everything subtitled in English. But basically the question here is that, of course, when the pandemic struck, nobody was prepared to have teaching at a distance, learning from home, using all the instruments that you can use on the internet instead of being in the classroom. And Professor Rocco published about that early in the pandemic. Professor, por favor. Grazie. Infatti questa è stata una provocazione, è stato un messaggio che ho voluto lanciare al governo italiano, perché in alcune zone in Italia, specialmente nell'Italia meridionale, non abbiamo addirittura in alcune zone non arriva internet. Quindi è stata questa mia pubblicazione è stata una provocazione, più che altro è stato per lanciare un messaggio al governo. Infatti, come diceva Pietro Calamandrei, l'11 gennaio 1950, che è il padre costituente infatti durante il congresso dell'Associazione della Difesa della Scuola Nazionale, il nostro padre costituente, Pietro Calamandrei, nel 1950 dice che appare di straordinaria attualità. Egli ribadisce che la necessità di una scuola democratica che corrisponda a quella Costituzione democratica, ci siamo voluti dare alla scuola, secondo Calamandrei, un organo costituzionale, cioè vale a dire la scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Infatti la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre previdenze. Ecco perché è stato lanciato il mio messaggio. Come diceva Pietro Calamandrei, il nostro padre costituente, nel discorso al terzo congresso dell'Associazione a difesa della nazione, dicendo che il diritto allo studio è uguale per tutti ed è obbligato a tutti. Infatti io non capisco che siamo nel 2022, ancora internet in alcune zone d'Italia non arriva. Quindi siamo carenti sia sul punto di vista organizzativo e sia sul punto di vista culturale, una cultura tecnologica que manca en Italia. Entonces, Rocco ha hecho esta publicación al inicio de la pandemia como una provocación por el Estado italiano, porque el lockdown, el cerrar las escuelas, pasar a la formación a distancia con Internet,
en realidad era algo que no ha funcionado desde el principio, simplemente porque en muchas zonas de Italia, que es un país bastante desarrollado a diferencia de otros países, no tienen internet en sus casas, no llega la señal de internet. Entonces es sencillo decir, pasamos a la formación a distancia. Más Rocco hace mención de uno de los padres fundadores de la Constitución italiana en el 1950 en un simposio, era entre los primeros a afirmar que la formación debe ser democrática. Quiere decir que todos tienen derecho a acceder a la formación primaria y secundaria y posiblemente sin tener costos por su familia. Por eso tienes becas, tienes, como se dicen, ayudas económicas, muchas facilitaciones para las personas que tienen capacidades y no tienen recursos económicos. Y esa es la parte más importante. La educación es un derecho, es parte della democrazia di un paese. Ho fatto una sintesi di quello che Grazie, grazie, grazie. Io vi ringrazio, portiamo avanti questi valori di fratellanza, di umanità che ha tanto bisogno il mondo in questo momento particolare della nostra vita, che nessuno se la sarebbe mai aspettato che scoppiasse questa pandemia. Ha bisogno di idee, ha bisogno di amore, ha bisogno principalmente di fratellanza. Andiamo avanti tutti con forza e vigore. En ese momento de pandemias necesitamos ser todos juntos, reforzar los que son las conexiones de hermandad, de fraternidad, independientemente de la situación social de los países, y luchar juntos para que la formación, la educación de nuestros jóvenes no sea interrumpida. Y Rocco, como usted sabe, se encuentra durante el festejo del 25 de abril en Italia, el recuerdo Sí. de la liberación del país de la dictadura nazifascista. Entonces, por eso lo ven en el coche que se está moviendo, porque es un compromiso que se tienes que participar. Y lo saludas, ovviamente. Io vi ringrazio di questa occasione che mi avete dato, che mi hai dato, Vincenzo, veramente di cuore. Facciamo sentire la nostra voce di amore e di fratellanza. Facciamola sentire, facciamo qualcosa per la popolazione bisognosa che ha tanto, tanto bisogno, non a chiacchiere ma a fatti. E io mi aspetterò di ora in poi che è vero che ci siamo liberati, l'Italia del neofascismo eccetera, ma ci dobbiamo liberare dell'egoismo, dell'ignoranza e della perseveranza. Solo con l'amore fraterno possiamo sconfiggere questi tre settori. Y Rocco agradece por la invitación y hace presente que en verdad hoy se está recordando la liberación de la dictadura nazifascista de Italia y después de Europa, pero tenemos que poner el acento sobre el tema que tenemos que liberarnos de otros males importantes de la sociedad moderna, como la indiferencia, la ignorancia, el egoísmo, y tenemos que empujar más la fraternidad y la hermandad entre la gente. Grazie veramente dell'opportunità, Vincenzo, ti voglio bene, veramente, vi voglio bene. Grazie che sono fuori e grazie veramente dell'onore che mi avete dato. Vi abbraccio fraternamente a tutti voi, veramente con un caloroso, veramente triplice fraterno abbraccio. Gracias, Rocco. Voy a traducir un poco en inglés esas últimas Grazie. Sperando che la prossima volta ci possiamo collegare ancora. Grazie di cuore, grazie. Adiós, Rocco. Gracias. So Rocco Romeo was talking about how Pietro Calamandrei in 1950, who was one of the fathers of the Italian Constitution, said that there should be a framework, a constitutional framework for school, because everybody should have access in Italy to at least 8 years of schooling, and if needed, you know, they would have scholarships to help for that. And the truth is that now with these new challenges that we have regarding coronavirus, Italy was not prepared like many other countries, because
some places in Italy don't have a good internet connection or a connection at all. This happened, for instance, in Portugal, where I am, and I know that it happened in other countries likewise. So we have technically the ability to have school remotely, but we still don't have in place all the infrastructure needed to give that new framework to things. You also said, which is very important, that we should free ourselves from the troubles of egoism and ignorance, and those are maybe some of the most important in this present situation. We cannot go into those paths, so we should uphold fraternal love, and that will help us help others, of course. I would like now to welcome Roger Errejón and Vincenzo. You can welcome Roger and open his intervention. Vincenzo. Roger, por favor, a ti la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Vicencio. Agradecer las palabras de Luis Mateos y de Rocco Romeo, en el cual hicieron la introducción y en el cual Luis Mateos hacía una valoración muy importante en el aspecto de la estadística que se daba, en la parte de educación de los años atrás y de la proyección en cómo se ve el futuro a nivel internacional en el 2030, la educación, cómo se mira. Fortalecidas las palabras que mencionaba Rocco Romeo en cuanto a esa parte donde el enfoque humano, yo creo que el enfoque humano se da en este inicio, en esta transformación, esta nueva refundación de la educación. Si me permiten, voy a hacer voy a compartir una pantalla, si me permiten. Sí, solo un momento, tengo que dar autorización. Ok. Un momento. Ok, puedes hacerlo. ¿Sí? ¿Sí aparece? Y sí, estamos viendo. Ok. Bueno. Ok, muchas gracias. Once again, for our English speakers, this part of the presentation will be subtitled in English when the video is made available. Otherwise, we will be here for a long time translating each slide. Roger, por favor. Gracias. Bueno, en este caso, en el tema que me tocó y un poco en estos cambios que se dan de la vida antes de que nos surgiera la pandemia hoy, que es una transformación después de la pandemia o estamos ya casi a la salida, supongamos, en el beneficio que venga la vacuna, y mencionar algo muy propicio. Cada país tiene su propia cultura y su propio contexto, pero hay aspectos que existen códigos y que uno de ellos es la parte de la educación en esos códigos. Es por ello cuando mencionaba ahorita Rocco Romeo, en la parte en el enfoque humano, yo creo que hoy en día sí es lo que debe de prevalecer. Más aún cuando en esta situación que nos ha alejado de la realidad que vivíamos o que hemos visto, el cómo en la transformación de la educación a tenerla presencial, a tenerla a distancia o en un método híbrido, nos lleva a un cambio del pensar, del actuar, del generar nuevos proyectos para la vida de cada persona, desde un niño hasta nosotros mismos. Me van diciendo cuándo vaya cortando para que vayan traduciendo o me sigo de largo. No, lo que vamos a hacer es, vamos a tener disponible con subtítulos en inglés el vídeo de esta presentación. Así que puede hacer toda la presentación toda en español y después cuando se vea en el vídeo tendremos el subtítulo. Muchas gracias.
Y es preciso en esta parte de la educación donde se da en un contexto muy holístico. La educación es todo, partimos de un punto y engloba todo, hasta lo mínimo para el crecimiento, desde el niño hasta el joven, el adulto, en todas partes. Sabemos que en el mundo hay una escuela, la formal, la no formal y la informal, y van ocasionando ciertos criterios de la calidad de vida. Yo he hecho una pequeña tablita y un enfoque que quiero desarrollar con ustedes y que me permitan hablarlo desde un contexto, desde el contexto de México, e ir abordando situaciones a lo mejor internacionales que podrían adecuar o entrelazar aspectos que vivimos allá y acá. Bueno, en primera instancia, en ese desarrollo sostenible, lo partí en acciones a promover. De un lado la prosperidad, el otro proteger al planeta, como mencionábamos, que es la perspectiva de este foro. Y poner, en este caso, el poner fin a la pobreza. Y uno de ellos llegar a la parte de la educación. Por eso he platicado y he visto acciones. Esas acciones que a lo mejor que tendrían que ser importantes en nuestro entorno, en nuestra vida y eso. Primeramente, ahora que se viene la nueva vida, que si nos permite alcanzarla, sería un regreso que se mencionaría las 3 Vs, la vacuna, el verde, el semáforo, y voluntario el retorno, que sería a las aulas, a nuestros contextos normales de trabajo y a nuestro mundo laboral continuo y que se venga más allá. Lo mencionaba muy bien Rocco en su introducción, el respeto al derecho humano al recibir la educación, y lo señalábamos, recibir una escuela gratuita, recibir una escuela que se den todos los activos necesarios, donde en el que no se vea en ese mundo del gobierno como si fuera un pesar, el que que el gobierno no viera esta parte como un gasto innecesario, que no es una pérdida. Ese es el medio, es una escalera para generar el espacio, para ganar más espacio en que no se siga construyendo la pobreza, sino el que la producción del recibir educación los jóvenes en el mundo, en cada quien en el contexto, se vaya fortaleciendo para que vayamos perdiendo esta situación. Veíamos las estadísticas hace un momento que presentaba Luis Mateos en esa parte de la pobreza, y en el 2018 veíamos un panorama. Ya estamos en el 2019, el 2020, que nos afrontó esta parte de la pandemia, y hablando por México tenemos un crecimiento de más de 10,000 millones de pobres, más de lo que teníamos. Es una situación agravante y que se está dando en una situación compleja al mundo. Compleja porque todos estamos en una situación de que, en un ejemplo que doy, es vertir agua o en un balde de esos de leche de galón y sacudirlo, y estamos en ese momento en nuestras cabezas, que no sabemos cuál es la brújula en la dirección educativa, laboral, de emprendimiento social, del crecer. Sabemos que va a ser una problemática después del término del año, donde viene la pobreza, el crecimiento mayor en cuestiones del narcotráfico, por ejemplo, en México, del que el camino fácil de los jóvenes, de los niños, el buscar empleabilidad que afecte a la misma sociedad y que sea una parte mayor encauzada a la problemática de un rompimiento más aún del tejido social. Se está dando un fenómeno muy complicado porque
no está existiendo una planeación en búsqueda de un mayor crecimiento en la parte humana, que yo lo veo de esa manera, y con la situación que está prevaleciendo. Y en la parte educativa, la deserción muy grande. Los alumnos, en el caso de la escuela media superior o superior, están dejando la escuela por ir a buscar el sustento, la comida, y está habiendo una deserción muy complicada. Entonces, nos viene un momento muy, muy complejo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Existen valoraciones muy grandes, y uno de ellos es que los gobiernos deben de reconocer la importancia de la educación en el desarrollo de los pueblos. En primera instancia tenemos que ver eso, el generar proyectos productivos de acuerdo a las zonas, de acuerdo a los contextos, el generar aspectos donde entrelazados el alumno, sin salir de su contexto, tiene que empezar a producir, y que en esto tiene que venir una conciencia muy importante de la labor del docente, que menciona en el siguiente punto, en donde el maestro tiene que concientizar al alumno, el reconocer y identificar las habilidades, el que tenga mayor acercamiento el maestro con el alumno, donde a través de la congruencia, de que el alumno crea en el maestro, porque se ha perdido esa valoración. El alumno dejó de creer en el maestro, porque el maestro ha perdido ser congruente en la vida, donde el valor de la vocación ya no ha sido esa profundidad que se asemejaba en tiempos anteriores. Veíamos que en esa situación el maestro tiene que ahora generar la riqueza o emprender la economía, y en donde tiene que crear una sensibilización en los jóvenes para que el joven emprenda. No que el maestro tenga que generar riqueza a través del alumno, sino va entrelazado esas dos partes, que tienen que ser muy importante en esa carencia que se está dando, influir bastante en el alumno, influir en esa construcción, en esa vida que se vuelve no nomás en el discurso, se está viendo ya muy palpable en la vida diaria. Hoy en día, el comportamiento, después de estar más de un año encerrados los niños, los jóvenes, los adultos, al salir a la calle, es un momento de nuevo empezar a dirigir a esta sociedad. Y uno de la responsabilidad es la parte educativa del docente, el que tiene que enseñarles esa construcción, en esa parte de la igualdad del género, de esa parte de la equidad, de emprender esos nuevos valores. Y tampoco la familia, que hoy lo vivió, los padres de familia, el cómo dejaban antes la responsabilidad a los padres, a los maestros. Los padres a los maestros dejaban la responsabilidad. Y hoy, al ver donde se encontraron los padres de familia en esa responsabilidad del cómo educar a los hijos, del cómo es esa pequeña magia desde un maestro de nivel básico primaria, el cómo enseñar a leer a un niño, es una cuestión compleja y muy sabia a veces, y de paciencia y tolerancia, de que hoy las madres de familia, aparte de tener sus trabajos, de tener sus empleos formales, no formales e informales, tendrían que, entre el padre y la madre, en dado caso que la familia fuera una familia formal o nuclear, en todas sus complexiones, veían esa preocupación y esa responsabilidad y el trabajo que cuesta
entender que un niño tenga también la empatía y la tolerancia con la mamá y el papá para enseñarle a educar. Y entonces, dado el valor, yo creo que los padres de familia ahorita lo que más quieren es la escuela para llevar a los niños y dejarlos como si fuera una guardería al maestro. Y tenemos que empezar a cerrar esa brecha educativa, donde no nomás el maestro es el responsable en la parte de la educación, no nomás el decir que antes la escuela se daba en los valores en la casa, sino entrelazar esas dos formas de generar esa conciencia, esa congruencia de esa vida que tiene que repercutir en un aspecto de que se tiene que empezar a generar en esa responsabilidad el crear en el joven esa masa gris para que tenga una construcción social y emprenda una cuestión económica para mejorar su calidad de vida. Si no se genera de esos aspectos, vamos a empezar a fracasar, y a pesar de todos los programas sociales que emprendamos y eso, en esa búsqueda, no vamos a lograr batir con esta situación de la pobreza. Al contrario, el mundo ya dos cualidades, los que viven bien y los que viven mal. Lo mencionaba en la exposición Rocco, en esa situación donde hoy en día nos dimos cuenta de que mencionábamos que la educación a distancia es compleja, difícil, y más porque hay zonas marginadas que no tienen ni luz. Si no tienen luz, no tienes un aparato electrónico. No tienes un aparato electrónico, no tienes tampoco el internet. ¿Cuál fue su educación durante un año o ya 8 meses de esta situación? Es un rezago educativo bastante. Entonces, si ponemos en la carrera a un joven que tuvo su educación con todos los mecanismos de internet a la mano y todo, y un joven que en la vida no conoce ni la computadora, estamos desfasados completamente. Entonces, hay cuestiones de códigos universales que tenemos que entender en esa parte universal, y tenemos que empezar a concientizar en la familia, en empezar a generar proyectos en los cuales se tiene que fortalecer los lazos unidos de la familia y explotar los recursos que están a nuestro alrededor, empezar del cero. Yo creo que es un momento de empezar del cero, el emprender desde nuestro contexto, de empezar a alfabetizar desde nuestro contexto de acuerdo a nuestras habilidades, a nuestras riquezas, a nuestra población, cuál puede ser el detonante, sin buscar tanto en la migración. Yo creo que tenemos que empezar por la parte alimentaria. Nos dio una revolcada, podría decir, en esta expresión, la pandemia, en cuanto el primer problema del ser humano es la parte de la alimentación. En la parte de la alimentación empezamos a ver los niveles también en la cuestión de la pobreza, los niveles cognitivos. Un joven alimentado bien, pues tiene su mayor cuestión cognitiva en un mayor porcentaje en la recepción del conocimiento. En esa parte de que se da en un fenómeno de que no hay ni la alimentación para que se dé ese desarrollo, el alumno está en su primera necesidad fracasado. Entonces, pues por ende no tiene tampoco educación, lo que va a buscar mejor es la comida, y la parte de la educación la va a dejar afuera. Entonces su necesidad prioritaria es el dinero. Entonces ahí nos abre otra brecha más entre el rezago educativo, la pobreza, los problemas sociales, tejido social. Busquemos, yo creo que las estrategias, tenemos que en primera instancia, maestro genere economía. Yo creo que va a ser una de las situaciones que tenemos que partir de ahí. El cómo, empezar a construir los proyectos desde el contexto social que habita. Y el maestro tiene que ser humano, tiene que generar ser humano
y trabajar mucho con la familia. El maestro se tiene que acercar a la familia y la familia al maestro para emprender desde el suelo y construir una base sólida. No quisiera abordar, quisiera empezar a compartir comentarios y que ustedes empezaran a entablar esta charla. Gracias. Muy bien, gracias, Roger. Vincenzo, ¿quieres hacer un resumen final? Claro que sí, es bastante rápido. Entonces, estamos escuchando dos maneras distintas de vivir la formación en la pandemia, como nos ha dicho Rocco, en Italia, un país del primer mundo de Europa, donde tendría que tener la más fácil conectividad, y la pandemia ha encontrado un país no equipado para que la educación sea democrática y para todos. Muchos niños han sido excluidos de su formación y más los con una habilidad diferente. Y con Roger, una muy buena exposición, muy amplia. Hemos visto también la visión de un país de Latinoamérica, México, en el cual se vive de manera similar la formación de la pandemia, la dificultad de la conexión, la dificultad de llegar a todos con una computadora, con internet, la dificultad de hacer entender que la formación no es solo dar nociones, conocimientos científicos, en comillas, ¿no? Es importante también una educación más amplia y facilitar a todos los jóvenes lo que son los requerimientos mínimos para vivir bien, una educación, pero también una comida para todos, que tengan una comida saludable, una comida suficiente. Esa es una manera más amplia de ver la democracia. En otros momentos podemos decir que la democracia solo se tiene cuando las personas, los jóvenes, los poblados son educados, son formados. El peor enemigo de la democracia es la ignorancia. Y ahora estamos acercando con la pandemia en una situación bastante difícil porque muchos jóvenes no están participando a sus clases informatizadas, no han regresado a la escuela en los países donde se han tomado otra vez clases presenciales porque la necesidad de cada día se ha vuelto más importante. Buscar un trabajo pequeño para que puedan ayudar a sus familias se ha sido más importante de la misma formación. Bien, Vincenzo, vamos a abrir entonces el periodo de preguntas y de comentarios. Seguramente habrá mucha gente a querer comentar. Pido que quien quiera hacer una pregunta tiene en Zoom la posibilidad de levantar la mano. Así nos tornará más fácil dar la palabra a cada uno que lo quiera hacer. Está abierta entonces la sección de preguntas. José Miguel, te veo ahí listo para hacer una pregunta. Cuéntanos, o hacer una reflexión, cuéntanos de tu experiencia en España. Ok, buenas tardes a todos y muchas gracias también a Roger y a Rocco por sus excelentes presentaciones. A mí me ha llamado mucho la atención dos cosas. Primero, la situación de algunos países. En el caso de España quizás no es tan acusado como Italia o como puede ser México, a lo mejor el hecho de que aquí no llegue Internet a todas las partes de España. Hay poquitas ya, muy pocas, y de hecho el gobierno tiene grandes planes para el 2022 que Internet llegue a todos los hogares de España. Pero lo que sí considero importante es lo que apuntaba Roger, que se están perdiendo los valores respecto al maestro e incluso respecto a los padres. Al menos en España estamos pasando de lo tradicional, que es que la familia eduque y los maestros y el colegio, el instituto enseñen a dejar a los niños para que sean educados y enseñados por los maestros. Y eso está trayendo, al menos aquí, debido a una mala política del gobierno, con una serie de falta de valores
a llevar a un adoctrinamiento en las aulas en muchos casos importantes, dependiendo del color político y de las ideas políticas de cada uno de los docentes. Está llegando incluso a la universidad, que es donde se supone que las personas ya tienen un pequeño bagaje cultural, ya tienen una edad para pensar por sí mismas y hacer sus pequeñas revoluciones intelectuales. Ahora España está muy falto muy falta de esas ideas, ¿no? De esas revoluciones intelectuales, y al final lo que es la inmunidad de rebaño es literal, porque está llegando al rebaño, ¿no? Ya cada vez las universidades parecen más rediles de rebaños llenos de gente que opinan lo que el maestro quiere que opinen. Entonces, bueno, sería mi reflexión, porque en España, que era un país caracterizado precisamente por una transición democrática muy importante, está volviendo quizás a algunas de las peores situaciones de algunos países de Latinoamérica y China, que están sufriendo ese adoctrinamiento en las aulas, ¿no? Jaime Chalita está pidiendo para hacer una pregunta. ¿Puede intervenir? Muchas gracias. A ver, empiezo felicitando a Roger. Me parece que como especialista ha retratado muy bien el tema sociocultural en nuestro país, en México, y coincido con él. Y tiene razón, José Miguel. Me parece que el adoctrinamiento en las universidades y posiblemente en las familias se ausenta el debate de las ideas. Y ese debate de las ideas nos cierra caminos, porque en el lugar de tener un debate en comunión, y no solamente en torno a la educación, sino en torno a lo que mencionaba Vincenzo, educar para ser ciudadanos de un país, pero también ciudadanos del mundo. Y eso no está pasando, cuando menos en México. No se está creando la conciencia social sostenible. Es decir, hay una situación muy particular de las personas, sus necesidades más próximas, y aquí sería la pregunta a Roger: ¿cómo poder revertir, no sé si desde la familia, desde los padres, este daño tan grande que se está generando en el materialismo, por el materialismo, diría Kant, puro, y que las políticas educativas en nuestro país tuvieran que cambiar y se ausentara el populismo, cuando menos en nuestro país, y que cuando el servicio de la corriente eléctrica alcanzara en primer término a todas las áreas de los países, entonces estaríamos viendo una progresión en la democratización de la ciudadanía. Entonces, estos problemas tan complejos, estimado Roger, quisiera verlos desde tu especialidad. ¿Cómo podrías resolverlo? Muchas gracias. Gracias, Roger. ¿Quieres Sí, gracias. contestar? Sí, muy cierto. En la parte en esta educación que debería ser más crítica, más constructiva, en esas políticas públicas y tantas problemáticas que se llevan por las cuestiones económicas, interfieren varios aspectos. Aquí son el paso por los sindicatos, ¿verdad? Yo creo que a nivel mundial puede que exista un apoyo al trabajador de la educación, y que defienda los derechos a aquellos sindicatos. Pero hay veces que estos sindicatos entrelazan cuestiones de corrupción y empiezan a comprar las conciencias que, como lo mencionaba José Miguel,
La cultura educativa se va perdiendo, se va desvalorizando y nada más en el mundo lo que nos diga el gobierno, sí, sí, no, no, y se acabó. Entonces, esa parte crítica se está perdiendo. El pensar, el cómo salir de la brecha, lo que preguntaba Jaime Chelita, en el aspecto de la educación, cómo romper este paternalismo que nos ha llevado, o maternalismo, en que el joven emprenda. Yo creo que hay una premisa muy grande. Cuando hay necesidad, el joven emprende. Cuando no hay necesidad, el joven no va a emprender. En esta búsqueda del cierre y el inicio de un nuevo ciclo de vida educativa que se viene, yo creo que va a ser muy primordial esta parte. En el desempeño y en el trabajo de la ambición que tenga cada contexto de familia. Va a haber, y de acuerdo a los valores de casa, del empuje de la familia, en cuanto al deseo de crecer, del vivir, del social, cultural, tendrá que hacerse en ese empuje donde la misma persona tiene que forjar el estilo de vida que quiere. En México, San Luis Potosí, y en eso, no sé cómo sea esta parte en el mundo que hoy lo representa. Tenemos una problemática muy grande, que es el camino de la vida fácil del joven. En el caso de México, es la parte del narcotráfico. El narcotráfico, el narcomenudeo, influye mucho en que el joven quiera emprender su vida en agarrar un poco de dinero y al cabo de 3, 4 años acabe muerto por esa vida que me enrolada al narcotráfico. Se matan por la búsqueda del poder y al final su vida acaba en el sentirse sobrevalorados o sentirse más que otros en 3 años y entrando en ese mundo. Es por ello que la búsqueda de ese valor, yo creo que es la formación de la conciencia de la familia fundamentalmente en el ejercicio del pisar firme en la parte educativa, el que al alumno empezar a estimularlo en la felicidad de que el padre de familia esté cerca de él, en que el maestro dé un poquito más del 100% en lo que mencionaba, el influir a través de el generarle esa confianza de que está haciendo las cosas el joven bien. Si le dice el maestro al joven, estás mal, ya te equivocaste, automáticamente por instinto la persona se bloquea. Si empezamos a recobrar la confianza y empezamos a sentir una nueva admiración por el maestro, empezaremos un modelo a seguir. Esto será pionero a la demanda de que el joven quiera seguir también ejerciendo los pasos del maestro en esa congruencia. Y es por ello que tenemos que empezar a estimular al maestro que es una parte humana que es fundamental en la educación y pilar de un joven. Si no hacemos entender al maestro que es una parte fundamental de la educación de un joven, un maestro, un modelo a seguir, va a ser muy complicado. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra participación a todos que han estado presentes. Vamos a terminar nuestro foro de hoy dedicado a la educación. Gracias, Roger Errejón, por tu contribución, a Rocco Romeo, a Vincenzo. Yo quería solamente terminar diciendo dos cosas. De hecho, las startups no crean más emprendedores, así como las salas de espectáculos no crean más gente interesada en música, como las librerías no crían más lectores. Es en la escuela que crían sus lectores. Y así habrá más librerías, así habrá más salas de espectáculos. Habiendo emprendedores creados en las escuelas, habrá startups. De otra manera, si no empieza la escuela,
pues nada y piensa. Muchas gracias por vuestra participación. El próximo día 16 de mayo vamos a tener Jeff Perry y Robert Palmer, que nos van a hablar un poco de contrariar la desinformación y cómo resolver conflictos, porque realmente el mundo de hoy era un mundo de información y de desinformación, y muchas veces no sabemos qué estamos leyendo en la internet. Así que espero vuestra presencia 16 de mayo hablando sobre la información y la desinformación. Mientras tanto, pueden visitar a templarcourse.org y informarse sobre nuestras actividades. Muchas gracias a todos. Vincenzo, si quieres encerrar por tu parte, pues te doy la palabra y cerramos por aquí. Bien, gracias. Agradecer a toda la participación. Veo que son de muchos países, desde Bolivia, desde México, desde Turquía, desde Italia, y creo también Venezuela. Y muchas gracias a todos para participar. Y quiero hacer una pequeña anécdota para justamente poner acento en lo que has dicho Luis, lo que ha dicho Rocker y lo que ha dicho Rocco. Como usted sabe, yo soy italiano, docente universitario de varias universidades universitarias del mundo. Y cuando viví en Italia, también con los hermanos, teníamos una actividad filantrópica, teníamos un colegio de formación, por lo que tenía obligo formativo, quiere decir, los jóvenes que estaban presos y que tenían que formarse con un bachillerato. Y todos éramos voluntarios sin remuneración, porque docentes universitarios o de otros niveles, y la dificultad era coordinar los horarios, porque cada una tenía, de nosotros, docentes, tenían actividades de trabajo, actividades familiares y de compromisos. Y la dificultad era coordinar los horarios. El director del colegio no lograba coordinar hasta que un chico de 15 años que no se ha visto en afán se ha acercado y ha dicho, ¿cuál es el problema? Dice, mira, tenemos esto. Somos 20 docentes, cada uno con su vida, cada uno con sus clases fuera de estos institutos, y no logramos coordinar 5 horas cada día para dictar clase a ustedes. El chico dice, no se preocupe, entrégame todas sus necesidades. Nos hemos mirado con una cara, es que quiere este chico. Y el día siguiente nos ha llegado con un papel con todos los horarios coordinados para asegurar en el colegio clases de 5 horas cada día. Y nos hemos preguntado de dónde ha sacado toda esta sabiduría. He dicho, doctor, yo estoy preso porque soy el organizador de la plaza de venta de la droga en un barrio de mi ciudad. Entonces, coordinar la necesidad de las cosas más sencillas. Pero tu vida así. Doctor, ¿usted cuánto ganas? Yo era en ese entonces investigadores de la Universidad de Nápoles Federico II, ganaba 2.700 euros al mes. Hecho, yo los gano en días. No me conviene estudiar, me conviene hacer estos. Y al final, la cosa positiva que quiero contar, que después de 5 años, 8 años de estar presos en un centro de rehabilitación para niños, estos chicos han entrado en una formación para ser chefs, y se ha ido de Italia y ahora uno de los mayores chefs italianos en Japón. Feliz, gana más que yo, creo más que todos nosotros, porque está ganando, cuando ha hablado un mes, gana como $18,000 mensuales, teniendo familia. Este es un logro que tenemos que hacer con la educación. Muy bien, Vincenzo, gracias a todos. Nos vemos en mayo, en el foro de mayo. Muchas gracias. Saludos, muy fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por estar aquí. Saludos, gracias.